Muy bien, seguimos en este capítulo 17 de Apocalipsis. El último día hablamos ampliamente del versículo 14. Hoy nos centraremos en los versículos siguientes, pero como siempre, pues recordar algunas cosas que creo que son bastante necesarias. Las hemos repetido muchas veces, es verdad, me hago pesado con eso, pero será necesario recordar una cosa. La sección que estamos tratando es la sección del testimonio universal, capítulos del 15 a la mitad hasta los primeros versículos del capítulo 19, del testimonio universal y los juicios sobre el testimonio universal. ¿De acuerdo? Apocalipsis es eminentemente, sobre todo una gran porción de ella, un libro profético y por lo tanto de juicios. Porque juicios deben de haber para que se manifieste la justicia divina, para que se manifieste su justicia y por lo tanto el bien divino. El hombre desde Edén, apartado de Dios, solamente puede traer injusticia e impiedad, una gran inmundicia. E inmundicia, impiedad, injusticia, es de lo que tratan todos estos capítulos, muchos capítulos que llevamos. Hemos tratado ampliamente con el candelero judío, pero a partir de la mitad del capítulo 15 comenzamos a tratar de la impiedad, de la injusticia y de la gran inmundicia del candelero universal, del candelero que se otorgó a la Iglesia. Este candelero que debía de brillar aquí en la tierra. Bien. En este capítulo 17 hemos visto también pues, cómo se describe esa inmundicia. Ya lo vimos en el capítulo 16, en las copas de inmundicia, donde se observa la inmundicia que ha generado el candelero gentil, la Iglesia. Y en el capítulo 17 se le añade un apelativo más, la gran ramera. Una gran ramera, madre de inmundicias, madre de rameras y madre de abominaciones. Esto es lo que nos ha tocado hoy en día a nosotros. Así es como se manifiesta al final de su historia en la tierra, ¿eh? Es decir, según la responsabilidad del hombre, según la responsabilidad que Dios ha otorgado al hombre cristiano para representar su candelero aquí en la tierra de manera abierta. No debemos olvidar que tenemos ante nosotros unas escrituras que nos están hablando eminentemente, sobre todo, por encima de todo, de la fornicación. La fornicación y la idolatría, que es exactamente lo mismo, fornicación e idolatría. La escritura las trata como idénticas, fornicación e idolatría. Pues estamos hablando de la fornicación. Y a causa de la fornicación ha venido toda esta inmundicia. Bien, esta fornicación, esta inmundicia que estamos observando en este capítulo también, 17, es debido a la fornicación de la Iglesia con Babilonia, con Roma, con el imperio aquel sobre el cual la Iglesia no debía de haberse ni acercado. Jamás debía haberse unido en yugo desigual, y muy desigual, desde luego, con el imperio, con Babilonia, con Roma. Por lo tanto, esa fornicación constante, esa fornicación continua a lo largo de los siglos de milenios, pues ha desembocado, pues, bueno, paulatinamente, ha ido desembocando pues, en una inmundicia cada vez más grande, de manera que al final, ¿cómo acaba? Lo vimos en Apocalipsis 3, finalmente. Cuando terminamos de hablar del testimonio de la Iglesia aquí en la tierra, se dice, te vomitaré de mi boca. Ese es el fin que tendrá nuestra Iglesia, la Odisea. Ser vomitada de su boca. Bien. Estuvimos en estudios precedentes, en este capítulo 17, hablamos ampliamente también de la bestia, del origen de la bestia Babilonia, la bestia Roma, la del último tiempo, la de la tribulación, la bestia, el anticristo, el rey judío en Jerusalén, cuando toque el tiempo. Y
esa otra Babilonia, madre de inmundicias, madre de abominaciones, madre de rameras. Y podemos llamarla como tal, la mujer, la iglesia, esta que debía de guardar la dignidad divina, la dignidad del depósito divino, y lo ha destruido. Bien, estuvimos hablando del origen de toda esta Babilonia, del origen de los reyes, los cuernos y tal, pero recordar que esto simplemente es como una especie de paréntesis que la escritura hace aquí y el ángel insiste en que lo entendamos, porque tiene que ver todo esto con la iglesia, tiene que ver con esta última Babilonia, con esta tercera parte de esa ciudad. Porque todo es debido, absolutamente todo es debido a la fornicación entre toda Babilonia, entre las tres partes, entre las tres patas que forman el imperio satánico de Babilonia. Una vez que dejamos los versículos 9, 10 y 11, nos centramos en los siguientes, que volvemos a retomar la relación entre la mujer, la que cabalga a la bestia, imperial, entre la mujer y la misma bestia. Se trata de la relación, la vamos a ver en este capítulo 17, lo que queda, y en el capítulo 18. Pero el último día, el pasado día, volvimos a observar esta relación, es decir, que a causa de la relación entre la bestia, entre el imperio, entre el mundo y la iglesia, pues viene toda esta inmundicia. Bueno, el último día hemos dicho que tocamos el versículo 14. El versículo 14 es un versículo en el cual es muy curioso porque habla de los reyes, de aquellos 10 reyes que pelean contra el Cordero, que pelearán contra el Cordero. Pero son reyes, es decir, los que forman parte de la bestia, son reyes que siempre han estado peleando contra el Cordero. Siempre han estado peleando contra el Cordero. Curiosamente, dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, el que debe de tomar todos estos reinos también en sus manos. Pero es curioso, porque este versículo 14 que tocamos el otro día y que habla de que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, continúa en su segunda parte del versículo diciendo que los que están con Él, con el Cordero, son llamados, elegidos y fieles, finalmente. Y cualquiera dice, pero esto es como una incrustación aquí. ¿Por qué esta incrustación aquí? Forma parte del texto inspirado, forma parte del texto de la escritura. Pero parece como incrustación, ya lo hemos visto en otras veces, ¿por qué está esto aquí? Porque parece algo diferente, especial. No. Está aquí, el Espíritu lo ha puesto, como siempre, convenientemente, porque tiene que ver muy especialmente con la primera parte del versículo. La primera parte del versículo y la segunda parte del versículo tienen que ver especialmente. ¿Por qué? Porque se trata de que la bestia y todo aquello que está en asociación con la bestia pelea contra el Cordero. Y vuelve a hacer otra vez la diferenciación entre, ya lo hemos visto en capítulos anteriores, entre, recordemos, los 144.000, los vírgenes y los inmundos. Los vírgenes y los fornicarios. Tiene que ver con esa diferenciación. Este versículo 14 lo que quiere decir es que hay los que pelean contra el Cordero, que son la bestia, y todo aquel que se asocie con la bestia, la iglesia, que se ha asociado con la bestia, está peleando contra el Cordero. Y los que están con el Cordero, en cambio, ese es el contraste del versículo, en cambio, son llamados, elegidos y fieles. No solo llamados, lo explicamos el último día. Quien es llamado no es escogido. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Solamente el escogido recibe la salvación de su alma en prenda. Los llamados no la reciben. Pero el Señor, como dijimos el último día, no quiere escogidos tampoco. Escogidos es la puerta que se abre, es la puerta abierta. Ese es el escogido, la puerta abierta. Pero cuando se atraviesa la puerta, ya lo hemos visto en otras partes también, cuando se atraviesa la puerta, debemos de pasarla. Y una vez que estamos dentro de la puerta, esa libertad que hemos obtenido para atravesar la puerta es esta, la de escogidos. Es un estado en el cual el Señor no nos quiere
Escogidos. Escogidos es el primer paso, la introducción, el pasar por la puerta, la salvación. Y a partir de ese momento, el Señor nos quiere en Él, en Cristo, constantemente. Por lo tanto, nos quiere fieles, buscando fidelidad. Y el último día ya hablamos lo que era la fidelidad. Lo estuvimos tocando también ampliamente con diferentes versículos en muchas partes de la Escritura, tanto Antiguo Testamento como, sobre todo, el Nuevo Testamento. La fidelidad, ya lo vimos, tiene que ver con la Escritura. Tiene que ver con el conocimiento de la mente de Cristo. Si no, no puede haber fidelidad. Por lo tanto, no importa que estemos salvados. No importa ni siquiera que digamos, no quiero saber nada de la Odisea, no quiero saber nada de Tiatira, no quiero saber nada de Sardis, no quiero saber nada de todos estos, me aparto de ellos porque para mí esto es pecado. No es suficiente con apartarse físicamente. Es inevitable que aunque te apartes físicamente de la Odisea, vas a continuar perteneciendo a la Odisea. Solamente te puedes apartar en tu mente. ¿Y en tu mente cómo te apartas? Pues por medio de la transformación de nuestra mente, la transformación de nuestro entendimiento, que la mente de Cristo sea cada vez más, esté cada vez más en nuestra mente. O mejor dicho también, o dicho de otra manera, que nuestra mente se vaya conformando cada vez más a la mente de Cristo. Y eso por medio del Espíritu, naturalmente, por medio del Espíritu, por medio del don del Espíritu. Pero el Espíritu también nos ha dado un don grande, la Escritura. Y ya lo vimos ampliamente también el último día, que la fidelidad tiene que ver con el conocimiento de la Escritura. ¿Cómo vamos a pensar en las cosas espirituales si no conocemos las cosas espirituales? Pensaremos, el Señor ya nos tirará polvo de hada encima y ya con el don ya lo tendremos hecho. No. No funciona así, jamás ha funcionado así. Lo hemos visto, lo vimos en Daniel, en Juan, en muchos otros. Nunca funciona así. El Señor nos dirá, os he dado ya la Escritura, oídla a ella, oídla a ella. Yo os daré mi espíritu para que la podáis entender, pero debéis de esforzaros en la Escritura y oírla a ella. Es la única manera. Ahí está la fidelidad también. Muy bien, una vez visto esto, podemos pasar al versículo 15. Tiene que ver con todo esto. Seguimos viendo la relación, estos capítulos, esta inmundicia la cual se manifiesta, la relación, esta inmundicia que se manifiesta por causa de la relación entre la mujer, la iglesia y la bestia imperial, Roma, Babilonia. Bien, dice el versículo 15, este capítulo 17. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Bien, en el versículo 1 pudimos ver que esta ramera usa de las aguas de la enseñanza. Ya lo tocamos cuando hablamos del primer versículo, los primeros versículos. Y vimos entonces que la ramera usa de las aguas de la enseñanza, de la doctrina, de la religión, las usa como vehículo para el control de las gentes, presentándose como la madre, presentándose como la confesora, presentándose más aún como la administradora de la gracia. Es decir, la salvadora. Así se presenta. Claro, nosotros diremos, eso será el catolicismo romano. Bueno, sí, pero yo creo que lo observamos en Tiatira, en Sardis y también lo observamos en la Odisea. Que así se presenta. Y esa forma, esa es la forma en que ha ejercido su gobierno esta ramera. Desde que se unió, desde que el emperador le puso allá por el siglo IV, le puso la manta púrpura por encima, la capa púrpura por encima a la iglesia, y la iglesia creyó que ya ocupaba su sitio en el mundo. No sabía que no era su influencia con su influencia la que iba a convertir a las gentes del mundo, sino que era el plan de Satanás también este. Pero desde el momento en que se le puso la manta púrpura, la capa púrpura por encima,
esa capa regia, desde ese momento ha ejercido su gobierno. Bueno, al final del siglo IV, en ese mismo siglo, al final del siglo IV, Roma se empezó a deshacer. Pero ¿quién continuó teniendo poder sobre las gentes? Aquella a la cual le habían puesto la capa púrpura encima, la ramera, la iglesia. Y esa es la forma, como digo, que ha ejercido su gobierno. ¿Sobre qué? ¿Sobre quién? Sobre los, que dice el versículo anterior, los llamados. No solo sobre los llamados, pero sobre todo sobre los llamados. Los ha convertido en bestias de la tierra, en aquellas fieras de la tierra. A esos llamados, haciéndoles creer que también son escogidos. Les ha hecho creer que son escogidos. Eso sí, les ha hecho creer que son escogidos con la sola condición de que se olviden de las Escrituras. ¿Por qué? Porque doctores tiene la Iglesia. Vuelvo a decir otra vez, ¿y esto quién lo dice? Tiatira, el catolicismo. De otra manera, con otras palabras, muy cristianas y muy amables, lo dice también la Odisea. Y bueno, digo que dice doctores tiene la Iglesia. Doctores y otra suerte de mediadores que dicen ocuparse de lo que ellos no se ocupan realmente. Se ocupan estos mediadores de cosas de los demás que en ellos mismos no se ocupan. Es decir, de su salvación, como dice Filipenses 2:12, de su salvación con temor y temblor. Y bueno, y en este versículo lo que tenemos es que el agua de la palabra es agua que debía limpiar, enseñar, acercar a Dios. Esa agua, en manos de esta ramera, se volvió inmunda. Y se volvió inmunda certificando así un alejamiento de Dios con imposibilidad de retorno. Porque no hay posibilidad de retorno de ese alejamiento que tuvo. Mateo 23:15. Si recordáis, Mateo 23:15. Y se vuelve 2 veces más impía. 2 veces más hija de Satanás. Así es como se actúa sobre los llamados, o aquellos que no han sido ni siquiera escogidos. Sobre los llamados. ¿Llamados a dónde? Llamados al candelero del Señor. Son llamados. Y desde el candelero del Señor, desgraciadamente, reciben una enseñanza y una instrucción que los vuelve 2 veces más hijos del infierno. Y siguen comulgando, siguen estando dentro de ese candelero en el cual ellos mismos son llamados y se creen escogidos. Bien, y con esta agua que ha utilizado la ramera, con esta agua gobierna las conciencias del mundo conocido, de todo el mundo conocido. Así ha gobernado las conciencias. Como he dicho antes, sé que este pensamiento nos dirige a la Roma papal. Desde luego. Es la que nos enmarca el tiempo del fin. Tiatira es la que camina hacia el final. Y las demás, Sardis, Filadelfia, la Odisea, son sectas que han salido de Tiatira. Pero la que camina hacia el final, camina hacia el tiempo del fin, es Tiatira. Desde luego que nos dirige a la Roma papal como cabeza. Sí, desde luego. Pero ¿desde qué punto de vista? ¿Del de que tienes nombre de que vives? ¿O quizás del que soy rica y de nada tengo necesidad? Estoy citando a Sardis y a la Odisea. Por eso digo, ¿la Roma papal? Claro que sí. Pero cuidado, cuidado. También las siguientes, también sus sectas. Nuestras mamás, también ellas. También, ya lo creo que sí. Roma únicamente es el ejemplo más claro de la inmundicia, donde tiene a esa Jezabel. Roma es el ejemplo más claro de la inmundicia. Pero si alguna se consuela que es algo menos inmunda porque Roma es el ejemplo más claro, pues vaya consuelo, porque muy mal. Es a la Odisea, al último tiempo de la Iglesia en general, que se le dice te vomitaré. Bien, de todos modos, como decimos, Roma no es ella sola la gran ramera.
Y no es ella sola ella sola la gran ramera, de la misma manera que estar falsamente viva, como Sardis, o ser vomitada, como la Odisea, tampoco es privativo del protestantismo o la Odisea. Es para todos, todo el conjunto, incluida Éfeso. Bien, según este versículo, esto es lo que ha hecho la ramera a lo largo de los siglos, de tantos siglos. Gobernar, sobre todo sobre los llamados, pero también sobre los escogidos, desgraciadamente. La gloriosa civilización occidental está levantada sobre los cimientos de un cristianismo que, aunque corrompido, como hemos visto, da igual, porque aunque está levantado sobre un cristianismo corrompido, ha moldeado con su influencia todo el orden social. Este cristianismo ha moldeado con su influencia todo el orden social. Al recibir la capa púrpura del emperador encima, le abrió las puertas para llegar con su influencia hasta lo más recóndito del imperio, es decir, el mundo conocido, mundo importante. Y eso fue gracias a la colaboración, como hemos dicho, del Imperio Romano, de la bestia, ya lo creo. La bestia fue la que la abrazó y besó y la metió en su alcoba a la iglesia. Como hemos dicho, echó su manto púrpura sobre la mujer y permitió que la cabalgase. Pero la mujer creyó que eso no tendría coste alguno. Y que si cabalgaba a la bestia, era por su propio poder domesticador sobre la bestia. Oh. Los creyentes creyendo que íbamos a cambiar la bestia, que vamos a cambiar el mal. Lo único que nos falta ya, lo digo muy irónicamente, es predicar el evangelio a Satanás. Igual algún día alguien se cree que va a poderlo hacer. Ojo, lo digo con reverencia, se meteré, pero en fin, alguno acabará pensando esto. En fin, pensaba que eso no tendría coste alguno y cabalgando a la bestia ejercería su poder sanador y llevaría el evangelio y todo el imperio se convertiría. Hoy en día todavía lo cree. Es decir, creía que había obtenido una victoria sobre Satanás, una pretendida victoria sobre Satanás. Eso es lo que se creía. Pronto, muy pronto en los primeros siglos de la Iglesia, surgió la idea de que no había un milenio, un milenio literal, sino espiritual. Claro que sí. Si la Iglesia había sido coronada en Roma, en el Imperio Romano, ya lo dominaba todo, había conseguido cristianizar al mundo. Por lo tanto, ya no era necesario un milenio físico, un milenio literal en la tierra, un reino del Señor en la tierra. Porque comenzaron a decir que era espiritual, claro, era lo que ellos se creían. Entonces, que habían dominado y que ya era el milenio implantado. Bueno, era lo que se creían, sí. Tenemos que remontarnos a Agustín, al siglo IV, al mismo siglo IV tenemos que remontarnos. Es decir, a Pérgamo y a Tiatira. A Pérgamo, aquella que estaba sentada en el trono del mundo, el trono de Satanás, el trono del mundo, y a Tiatira, la que tiene a Jezabel, esa que se cree profetisa y enseña a sus hijos, a los hijos del Señor a fornicar. Pero tenemos que remontarnos a Agustín, al gran Agustín, como se le cita siempre, para observar esa idea de manera madura. Ya comenzó antes, pero en Agustín lo vemos de manera madura, esa idea de ese milenio no literal, sino espiritual. El amilenarismo nos dice que no va a haber en el futuro un rapto. No va a haber en el futuro una tribulación. No va a haber un encadenamiento en el futuro de Satanás y no va a haber en el futuro un milenio. Eso nos dice el amilenarismo. El amilenarismo nos dice que Apocalipsis es simplemente una alegoría de la lucha del bien y del mal y que la primera venida del Señor ya efectuó el encadenamiento de Satanás y que el milenio es el tiempo simbólico que vivimos desde entonces para extender el evangelio, entiéndase el reino cristiano según ellos. Para extender el evangelio, el reino cristiano, con la libertad que nos da la prisión de Satanás, que ya no puede engañar a las naciones. Eso dice el amilenarismo. Permitidme esta expresión.
Vaya sarta de imbecilidades que se dicen. Disculpad que lo diga así. No quiero ofender a un hermano que piense, que crea en el milenarismo. Simplemente tengo que decir, según la Escritura, esto es una sarta de imbecilidades. Imbecilidades espirituales. Bueno, imbecilidades espirituales e imbecilidades humanas. Porque hasta un incrédulo hay cosas que la Escritura puede observar. Y con esto no es que esté criticando el milenarismo, sino lo que significa el milenarismo. Porque el milenarismo proviene de la capa púrpura que fue echada en los hombros, sobre los hombros de la Iglesia. De ahí proviene todo. Qué fácil es que Satanás engañe. Muy fácil. A todos los doctores, los engañó también. En fin, no es de extrañar que la idea de reinado del cristianismo entrañase algún tipo de cetro de hierro en manos de los próceres, de los sobresalientes escogidos en la Iglesia. Por eso se creyeron ya entonces que ya que la Iglesia gobernaba, que era el milenio espiritual en la tierra, ellos como representantes de Cristo en la tierra debían de ejercer algún tipo de cetro de hierro, aquel que ejercerá el Señor, ¿no? El cetro de hierro. Durante mucho tiempo lo ha ejercido el cetro de hierro. Y así actuó la Iglesia, con la idea de que Dios le había transferido el manto púrpura de los emperadores romanos y que las piedras preciosas con las que se adornaba eran las riquezas divinas que el Señor les había transferido de la bestia del Imperio Romano a ellos, a la Iglesia. Y todo ello con la pretensión de que Satanás había sido atado hasta el tiempo final, hasta el día del juicio final. Por lo tanto, esa Iglesia no tuvo dudas de que Dios la había ensalzado por encima de la conciencia de las gentes a un lugar regio, a un lugar de gobierno. De lo que estamos diciendo, evidentemente se desprende, o sea, nuestras mentes cuando estamos escuchando estas cosas y observamos, decimos, ¡guau! ¿Qué cantidad de inmundicia se echó sobre encima entonces ya? Y ha evolucionado hasta el día de hoy, cada vez más. Eso sí, cada vez dando a Satanás un poquito más de miel cristiana para endulzarlo cada vez más y para que no parezca tan así. Cuando los creyentes descubren estas cosas, Satanás envía azúcar, miel, para endulzarlo un poquito más y cambiarlo un poquito de sitio para que nos desubiquemos. Claro, cuando Satanás desubica esto, si nosotros nos hemos dado cuenta y Satanás lo desubica, ¿qué pasa? Que nos volvemos a perder. La Iglesia se vuelve a perder. No. Es necesario un continuo estudio de las Escrituras en el Espíritu, siempre. En fin, como decía antes, la Iglesia se pensó, esta mujer, esta ramera, se pensó que Dios la había ensalzado por encima de las conciencias de las gentes y la había ensalzado a un lugar regio por encima de ellas, a un lugar de gobierno, para gobernar. Eso sí, en nombre de Cristo, para gobernar, ¿no? Pero la verdad es que ni Satanás había sido atado, ni fue el Señor quien extendió el manto púrpura sobre esa Iglesia. No fue el Señor. Satanás ya entonces solamente necesitó endulzar la voz de la bestia hacia la mujer. Palabras suaves, bonitas, que hasta le dijo la bestia a la mujer, ¡hey, que yo me convierto al cristianismo! Acéptame en tu seno. Bonitas palabras. En fin, como digo, Satanás solo necesitó endulzar la voz de la mujer, de la bestia hacia la mujer, colmarla de honores y dejar que esta mujer creyese que reinaba. Dejar por parte de Satanás que esta mujer creyese que había arrebatado una victoria a Satanás y que el agua pura de la que era portadora era incorruptible. Aún. En fin, un poquito solo de levadura en medio de la masa y como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, un poquito y todo leuda solo. No hace falta trabajar para leudarlo. Se pone ahí
y leuda solo. Para Satanás no hay nada como ensuciar un poquito el agua. Un poquito de caca al agua. Nada más. Todo ya funciona solo después. El hombre es suficientemente, nuestra mente es suficientemente perversa como para que esa caquita que ha sido echada al agua lo ensucie todo, lo contamine todo. Satanás echa un poquito de caca al agua y después la negligencia de los responsables del agua, de los que verdaderamente son los responsables del agua, nosotros, la negligencia hace el resto. Levítico 11, 33, 34. ¿Qué dice? Toda vasija de barro dentro de la cual caiga alguno de ellos será inmunda. Algo de los muertos, así como todo lo que esté en ella. Todo será inmundo. ¿Y qué veréis la vasija? Todo alimento que se come, el alimento de comer, sobre el cual caiga el agua de tales vasijas, será inmundo. Y toda bebida que haya en esas vasijas será inmunda. Esa es la realidad. Esa es la ley. La ley del agua o de la comida que contienen las vasijas. Será inmundo si ha caído algo. Será absolutamente inmundo. Y eso es lo que ocurrió. Y a día de hoy continúa siendo inmundo. Por cierto, sobre el amilenarismo, por cierto que esta idea de amilenarismo no fue solamente, no vino solamente de mano de Agustín, continúa en nuestros días, ha subsistido en el protestantismo de forma mayoritaria, el amilenarismo, donde incluso, en el protestantismo, donde incluso se introdujo el posmilenarismo, otro concepto que tiene que ver con la implantación del reino cristiano en la tierra. Y es que el agua sucia, contaminada, no se puede limpiar. Hay que desecharla. El mismo concepto de la palabra reforma, ese mismo concepto reforma, el tiempo de la reforma, ese mismo concepto de reforma aplicado al testimonio de Dios, como que vamos a reformar, es pretencioso en extremo, malo en extremo. Cuando el Señor ha dicho, reformad lo que se ha roto. Toda dispensación caída necesita una nueva dispensación. Todo candelero que ha sido destruido necesita algo nuevo para cambiarlo. Llegamos nosotros y decimos, Señor, hemos roto la lámpara. Pero tranquilo, Señor, de corazón, vamos a arreglarla. Y el Señor nos dice, pero ¿quién sois vosotros para arreglar la lámpara? ¿Pero quién os habéis creído vosotros para arreglar la lámpara? No. La lámpara ya la pagaré yo, la pagará mi Hijo, el Señor, ya la pagará Jesús. Pero vosotros no podéis arreglar la lámpara, jamás. Y como creyentes, desgraciadamente, a lo largo de los tiempos, nosotros pensamos que podemos arreglar las lámparas que vamos rompiendo. No. Lo único que podemos hacer es humillarnos y reconocer, como Daniel, en humillación, la caída, en su caso, de toda la casa de Israel, la inmundicia de Israel, y en nuestro caso, la ruina, la inmundicia de la Iglesia, reconocerlo. Por eso digo que la misma palabra reforma, tan alegremente como nos referimos, o como se refiere la Odisea a su mamá, la reforma, el protestantismo, es pretenciosa en extremo si se aplica al testimonio de Dios. Muy pretenciosa, desde luego. Bien, en el tiempo actual ya no son tan importantes los conceptos de las Escrituras, desgraciadamente. Se ha pasado a la contemporización, a la superficialidad, a la tibieza. Es decir, la Odisea es así, contemporizadora con el mundo, superficial, tibia. Al fin y al cabo, en el fondo, eso es exactamente lo que se quería desde que se echó la manta púrpura, la capa púrpura sobre los hombros de la Iglesia. ¿Qué pensase? Doctores tiene la Iglesia.
No os esforcéis vosotros las Escrituras. Doctores tiene la Iglesia, escuchadlos a ellos. Lástima. Y aquí nos encontramos hoy en día, en la contemporización, en la superficialidad, en la tibieza. Con el pensamiento, eso sí, de creer que pertenecemos, que se pertenece, todo el mundo pertenece a un grupo que se llama llamados, escogidos y fieles. Todo junto. Llamados, escogidos y fieles. Hoy. Claro, nadie va a decir que no pertenece a este grupo. Nadie va a admitirlo, porque si lo admite, inmediatamente, el que lo admita inmediatamente, que admita que solamente están en los llamados, tendrá que correr para llegar a ser escogido. Y el que sea solamente escogido y se dé cuenta de que tiene que dar un paso más en el camino del Señor, tendrá que correr. Eso esperamos. Cualquiera que oye estos estudios, cualquiera que nos oye, cualquiera que oye las predicaciones en las reuniones, asambleas, espero que corran a buscar las Escrituras al Señor, a la mente de Cristo. En fin, decía que hoy nos encontramos aquí, en la Odisea, con el pensamiento de pertenecer a los llamados, escogidos y fieles, en una Laodicea que cree que reina y cree que se ha enriquecido, como hemos visto, Apocalipsis 3:17 y 1 Corintios 4:8. Se cree que reina y que se ha enriquecido. ¿Por qué? Porque en el fondo, también la Odisea, en el fondo, aunque reniegue de Roma, no importa. La Odisea en el fondo también ha dado por bueno el manto púrpura y las piedras preciosas. También lo ha dado por bueno. Pero lo cierto es que una gran masa de las gentes lleva ya tiempo con un propósito. Digo, una gran masa de las gentes del mundo tiene un propósito hace ya mucho tiempo. Sacudirse el yugo de la ramera. Este mismo propósito es el de los reyes del mundo. En estos últimos años, nosotros lo hemos podido observar, se han dado pasos agigantados en esa dirección. Y todavía vemos como los más belicosos y contrarios a Dios trabajan en pos de ir minando los principios morales que emanan de las Escrituras. Cada vez más, aún los más elementales. Antes no. Los más belicosos lo hacen cada vez más. Otros no llegan a hacer eso, evidentemente. Pero cada vez se dan más pasos agigantados en ello. El agua empleada por la ramera, el agua de la enseñanza, empleada por la ramera con las gentes, es inútil para frenar el deterioro de la moralidad. No lo va a conseguir, no va a conseguir frenar el deterioro de la moralidad. La bestia fue menguando en favor de la mujer. Pero ahora, nosotros ya ahora, estamos viendo hace tiempo, estamos viendo que la bestia vuelve a asomar el hocico. Esta bestia está volviendo a asomar el hocico. Y eso es en detrimento de la mujer. Se está intentando quitar el yugo de encima de la mujer. Lo va a conseguir, lo vemos en Apocalipsis, lo va a conseguir. Se va a quitar el yugo de la mujer y asomar el hocico es en detrimento de la mujer. De una iglesia que está haciendo equilibrismos políticos y contemporizadores con la bestia, con el mundo, para subsistir. ¿Que lo vemos en Roma? Sí, claro que sí, lo vemos en Roma y en la Odisea y en el protestantismo. Lo vemos en todo el ámbito de la iglesia, en todo el ámbito. Está viniendo el tiempo en que la bestia recuperará todo su poder imperial, defenestrando la ramera. En tanto que la iglesia sirva a los fines de la bestia y de su lacayo judío, tendrá un lugar a la fornicaria mesa de esta, de la mesa de la bestia. Siempre tendrá lugar. En tanto que sirva a los fines de la bestia y de su lacayo judío cuando venga. El anticristo. En fin, lo que quiero decir con todo esto es que se está acabando el tiempo de cabalgar a la bestia. Apocalipsis capítulo 17 nos muestra a la ramera cabalgando a la bestia. Y el final, estos versículos que ya comenzamos a ver, versículos 15 y ahora el 16, nos muestran que se va a acabar el tiempo de cabalgar a la bestia. Cuando lleguemos al capítulo 18, vamos a ver a esa ramera, a esa mujer, pero ya vista como aquella que ya no cabalga a la bestia, por lo tanto lista para su defenestración. Ese es el capítulo 18. Pero continuemos con el versículo 16 de este capítulo 17. Y los cuernos que viste, y la bestia,
Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Lo acabamos de decir. Va a llegar el tiempo. Esto está profetizado. Y bien, decía que en tanto que la Iglesia sirva a los fines de la bestia y de su lacayo judío, tendrán lugar a la fornicaria mesa de esta. La imbecilidad espiritual, la tibieza, el ecumenismo pueril de niños, estúpido, y también una tendencia a la fornicación, la arrojará a la mujer aún más en manos de la bestia y del anticristo cuando llegue el momento. Y estos se aprovecharán de ella, de sus estructuras, de su alcance, como vimos en Apocalipsis 9. ¿Hasta cuándo? Pues cuando se hayan aprovechado de sus estructuras y de todo su alcance, la hayan transformado totalmente, ya no les será necesaria. Y para ellos será simplemente un estorbo a tirar a la basura. Daniel 7 nos habla de la bestia de una manera general, como Babilonia, una que engloba todo lo que es Babilonia, la bestia en general, con todas sus patas, con todas sus partes. Eso Daniel 7. Más adelante irá diversificando el concepto y se verán más Babilonias, más tentáculos, más patas. Daniel 7, versículos 11 y 12. Dice: yo entonces miré atraído por el sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estuve mirando hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. Daniel ya lo ve. Según este versículo 16 del capítulo 17, Daniel en los versículos 11 y 12 ya lo ve. Ya ve este hecho que va a pasar, pero él no sabe quién es. Para él es Babilonia, la bestia. Habrá que pasar mucho tiempo para que el Señor en la profecía nos vaya mostrando cómo esa bestia se divide. Se divide y vemos diversas partes de la bestia, pero Daniel ya lo vio aquí. Mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y arrojado al fuego para que se quemase. No está hablando de Apocalipsis 19, cuando el Señor condena a la ramera. No. Está hablando de esto que ocurrirá. La ramera es contemplada, según Daniel, es contemplada o asimilada a Babilonia, a la bestia, de la misma manera que el anticristo, naturalmente. Es tratada como una bestia, esta ramera. Y eso es porque todo tiene un mismo origen, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, la estatua, la Babel de Nimrod, aquella que es descendiente de aquel que menospreció al portador del pacto de Dios, Acam, el hijo de Noé. Menospreciar el pacto de Dios es igual a Nimrod, es igual a línea babilónica. Esto acaba ocurriendo siempre. Estos versículos de Daniel 7, 11, 12, nos enseñan a una bestia, una sola, que será quemada. Y no es hasta llegar a Apocalipsis 17 cuando podemos discernir en ella a la ramera. Son versículos coincidentes. Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Su pasaje de correspondencia es Daniel 7, 11, 12. Pero para Daniel es una Babilonia. Más adelante en el libro de Daniel se verán más cosas. Y posteriormente, en otras profecías, también se verán más cosas, hasta que lleguemos a Apocalipsis. Y vemos que esta misma ramera es la de Daniel 7, 11, 12. ¿Por qué? Porque la bestia es quemada, su cuerpo destrozado y arrojado al fuego. Eso ocurre. Los mismos que entronizaron a la mujer van a vomitarla. O mejor, el Señor la va a vomitar de su boca por medio de las naciones. El tiempo de su testimonio en la tierra, del testimonio de la mujer, de la ramera en la tierra, está para finalizar. El tiempo de la iglesia, del testimonio de la iglesia en la tierra, está para finalizar. No el testimonio del cuerpo de Cristo. Ojo, según el versículo 14. El cuerpo de Cristo lo vemos en el versículo 14. Llamados, escogidos y fieles. Ese es el cuerpo de Cristo.
pero la ramera no es el cuerpo de Cristo. En cambio, sí es el testimonio en la tierra del candelero del Señor aquí. Pero ese tiempo, el tiempo de su testimonio en la tierra está para finalizar. Y ya he dicho, no el tiempo del cuerpo de Cristo, sino el testimonio en manos de aquellos que lo han deshonrado, según el versículo 15. Y aquí tenemos el motivo por el cual en Apocalipsis 15, versículo 7, ¿recordáis que esta sección arranca en el versículo 5 del capítulo 15 e inmediatamente aparece un ser viviente? Aquí tenemos el motivo por el cual en Apocalipsis 15, 7 es un ser viviente quien da a los 7 ángeles las copas llenas del enojo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor usará de las naciones, es decir, providencialmente, como corresponde al ministerio querubínico, usará de las naciones para defenestrar a la ramera, para cargar contra las rameras. ¿Recordáis que es la bestia, que es Roma, son los seres vivientes los que inician el ministerio, abren para aquellos jinetes que van a luchar contra el testimonio del Señor judío? Pues aquí, curiosamente, vuelve a aparecer un ser viviente después de un montón de capítulos. Los seres vivientes dijimos que son protectores de la santidad, la justicia y la gloria de Dios. Algo que la ramera ha traspasado ampliamente. La santidad, la justicia y la gloria de Dios. Y los seres vivientes son protectores de ellos. Y recordemos también que la acción de los seres vivientes es de carácter providencial, es decir, no directo. Lo que hacen los seres vivientes es suscitar a los caballos. ¿Recordáis que eran los caballos? Apocalipsis 6, naciones o imperios. Los seres vivientes suscitan a los caballos para ejecutar el juicio punitivo de Dios. Por la cual cosa, el juicio punitivo de Dios, la ramera es ampliamente merecedora. Lo vimos en el capítulo precedente, en el capítulo 16, versículo 6. La ramera es ampliamente merecedora del juicio verdadero y justo. Lo vimos en el versículo 7 del capítulo 16. Es ampliamente merecedora. Y la ramera lleva tiempo haciéndose aborrecible a las naciones. La ramera es inmunda a ojos del Señor, pero también lleva tiempo haciéndose aborrecible a las naciones. Aborrecimiento que culminará en la tribulación, donde la confederación primeramente se va a aprovechar de ella, comerán sus carnes. Eso es lo que significa comerán sus carnes, se aprovecharán de ella. Y después se deshará de ella, será quemada. Primero come sus carnes, se aprovecha de ella, y después la quema, se deshace de ella, se la carga, la defenestra. Es como una evocación del sacrificio de la Pascua, curiosamente. Éxodo 12, versículos 8 a 10. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, ni asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Claro, es como una evocación del sacrificio de la Pascua, pero en realidad tiene que ver con algo que se ha convertido en inmundo. Santiago, capítulo 5, versículo 2 a 3. Vuestras riquezas se han podrido y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata se ha enmudecido y su moho testificará contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros en los últimos días. Qué coincidentes estas expresiones de estos pasajes. Éxodo 12, Santiago 5, Apocalipsis 17, 16. Aquí en Santiago 5, 2, 3, donde el mismo oro, riquezas y ropajes reales concedidos en el versículo 4, aquellos que se concedieron en el versículo 4 de este capítulo 16, esas cosas que se dieron a la ramera, las riquezas, los ropajes reales, el oro, esos que se le concedieron en el versículo 4, van a ser su perdición, esos mismos.